con el legado, el titular de APSACH, allí Maskin, quien nos va a señalar justamente cómo está la situación médica en nuestra provincia. Muy buenos días, Walter Mespuletti y Martín Sánchez los saluda, Maskin. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sabemos, Maquín, que en estas próximas horas, miércoles y jueves, ya han decretado un paro por 48 horas. Bueno, queremos reconocer y saber a qué atiende justamente este nuevo reclamo. Bueno, sí. Sí. Esta es venimos por varias semanas de reclamos y medidas de fuerza. Principalmente reclamando la apertura de discusión salarial y el pasaplanta de los más de 2.000 trabajadores precarizados del sistema de salud pública. Y la puesta en marcha de la ley de carreras sanitarias. Esos son los tres ejes que estamos reclamando, básicamente a partir de los incumplimientos en cuanto a lo que se había acordado con el gobierno a fines de marzo, sobre recomposición salarial para el sector salud, la recomposición sectorial que se empezó a ejecutar en el mes de abril, y vimos que tanto la liquidación de abril como la de mayo hubo, estuvo mal ejecutado en los aumentos, de modo que eran aumentos que se habían acordado que iban a hacer en varias cuotas, la primera en abril. Y esa primera cuota de abril así finalmente fue prácticamente quedó absorbida, por la mala ejecución, la mala liquidación de esos aumentos por parte de economía. Por lo tanto, estamos reclamando rediscutir la pauta que se había acordado de una recomposición sectorial para salud, y también que se comience con la regularización de los compañeros precarizados que vienen trabajando en una situación absolutamente sin ningún aseguramiento, sin ninguna contención durante la pandemia, con sueldos por debajo de la línea de indigencia, y que necesitan una respuesta inmediata e integral. Correcto. Maskin, dentro de estos acuerdos que se habían firmado justamente con el gobierno de la provincia, meses antes prácticamente de lo que estamos charlando en este momento, se había propuesto más o menos un aumento entre el 30 al 35%, ¿verdad? ¿Es así, no? No, era un 30%, pero 30% a ítems que eran las bonificaciones de salud, o sea, no 30% de aumento del sueldo, sino 30% de esos ítems que impactaban un total en aproximadamente un 15%, entre un 10 y 15% de aumento en el salario total. Eso se iba a realizar en 3 cuotas, la primera de las cuales se ejecutaba en abril. Entonces, de ese 10% que correspondía a abril, por no cumplir con la ley que dice que cuando aumenta el básico tiene que aumentar las tablas de bonificación, y la forma de liquidar que tomaron de ese 10% sobre tablas vigentes en marzo y no sobre tablas vigentes en abril, en definitiva todas esas cuestiones hicieron que ese 10% se viera achicado, reducido, y prácticamente desapareció en algunos casos dependiendo de la categoría. Entonces ya estamos en duda con qué va a suceder para los próximos para las próximas cuotas que tiene que ser, en qué medidas se van a cumplir. Y bueno, y eso termina de dibujarlo o desnaturalizando el concepto del acuerdo, que era, como digo, una recomposición para salud por encima de lo que sería el aumento de la inflación, teniendo en cuenta los años anteriores. Ya venimos de muchos años de pérdidas salariales que nos había destrozado el salario de una forma que habíamos perdido más del 70% de su valor.
Exacto. Esa es la situación con respecto a los salariales. Más que en cuanto también a este pase a planta justamente de estos más de 2.000 trabajadores, ¿en qué se pudo finalmente acordar? Porque tengo entendido, por lo menos hemos repasado aquí distintas gacetillas de parte del gobierno de la provincia, que estaba la clara intención de hacer por lotes o por grupos, digamos, ir pasando justamente contratados que tengan más de 10 años, más de 5, más de 7, en este caso en prestaciones de servicios básicos, como es por ejemplo el área de salud, mantenimiento y demás, y que finalmente ustedes desde el sector obviamente de los trabajadores de la salud no han podido finalmente acordar con el gobierno un pase masivo, es decir, más de 1.000 o 1.500 y en este caso 2.000 personas que necesitan recategorizarse dentro de la planta de la provincia. ¿Cuál sería en este momento digamos, el acuerdo justo que ustedes buscarían para que estos 2.000 trabajadores queden finalmente regularizados en la planta de la provincia? La realidad es que no hemos tenido ninguna definición en que se va a pasar ni por tandas, ni por sectores, ni por nada. Nosotros prácticamente desde el principio de este gobierno nos empezó a plantear la necesidad de empezar un proceso de regularización, y hasta el día de hoy no ha habido esa definición. Por eso siempre sostenemos que lo que está faltando es la definición política de parte del gobernador, y hasta ahora no la ha habido pasar a plata en ningún aspecto. Sí. Entendemos que tiene que ser quizás un proceso, digamos, acordado, progresivo. Eso seguramente será así, pero primero tiene que dar el gobernador la definición política de que la voluntad, digamos, del gobierno de regularizar a estos trabajadores, que hasta ahora no ha habido ni parcial, ni un poquito, ni nada. Correcto. Y a partir de eso definir pautas claras de cómo debe ser el proceso y participación de los trabajadores en el control del proceso. Eso es lo que nosotros reclamamos. Recuerde que en el año 2019 hubo pase a planta, hubo 2 decretos, pasaron 770 agentes a la planta de salud pública, y muchos, no sabemos cuánto, qué proporción de ellos no les correspondía. Algunos ni siquiera habían trabajado en salud pública, con un pase a planta absolutamente visitado, decidido entre 4 paredes, con listados armados a dedo, y muchos que con muchísimos años de antigüedad siguen esperando hoy en día todavía. Correcto. Maskin, ¿qué le parece la idea de que el gobierno finalmente también, aparte de regularizar también la situación de muchos trabajadores allí en el sector de salud, también vuelva a contratar gente? Porque según tenemos entendido, y esto es de público conocimiento, la doctora Nancy Trejo había dicho que a las claras el personal de salud está agotado, que está trabajando por demás, hasta doble turno, inclusive los días francos se solicita también la presencia de personal calificado justamente para que trabajen en los centros de atención, pero a su vez también dijo que es insuficiente, que el Estado debería contratar más personas, más profesionales, más enfermeros, más médicos, más terapistas sobre todo, bueno, obviamente para asistir a los casos de COVID y a esta emergencia que está padeciendo la provincia, pero a su vez también reforzar un poco ya el sistema para que el personal que esté en este momento cumpliendo tarea pueda tener al menos 2 o 3 días más o menos de descanso. ¿Qué le parece la idea de que el Estado vuelva a recontratar o en este caso a reestructurar el personal justamente del área de salud? Sí, por supuesto que es insuficiente el personal, y es, digamos, una de las cosas que ha presentado deficiencias el Estado en cuanto a la previsión, en cuanto al planeamiento. Digamos, dentro de lo que es la gestión de esta emergencia, yo creo que ha sido el mayor déficit. En algunos casos hay déficits generales, como el tema de, poder conseguir especialistas terapistas, pero en general vemos que no se ha gestionado debidamente el déficit crónico del recurso humano. Y por supuesto también, entre otras cosas, no ha habido un adecuado
previsión, entendemos nosotros, y también, esto también, digamos, tiene alguna influencia, no digo que lo fundamental, pero también influye el tema de la pobre oferta salarial. Uh-huh. Exacto. Digamos que no hay nada atractivo como para atraer profesionales o trabajadores que no vean sistema. Exacto. Habíamos hablado inclusive con otros referentes justamente del área de salud, en este caso con el amigo Adrián Belomi, también del sector de salud privada, y él decía también que la posibilidad de que el gobierno pague mucho mejor que paga el privado sería también una alternativa, digamos, para reforzar el sistema de salud, pero hasta en tanto y en cuanto eso no suceda, obviamente que va a haber faltantes, va a haber mucha deficiencia y, como dice usted también, mucha burocracia, digamos, para contratar personal, ¿no? Así es. Exactamente. Ricardo, por último, y agradeciendo su tiempo, nos repite entonces la modalidad de este nuevo paro y si obviamente están garantizados por lo menos el personal de servicio básico en distintas dependencias del área de salud. El paro de actividades por 48 horas, miércoles y jueves, bueno, o sea, con atención de urgencia, emergencia, se mantiene la atención COVID en todos los establecimientos sanitarios de la provincia. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta comunicación. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido el teléfono. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.